Que pasen buena, me voy como por una semana o dos, que la pasen bien, que disfruten, no me extrañen. ¿Pero cómo que tú te vas? ¿Y para dónde tú vas, muchacha? ¿Y tú no me dijiste que viene mamá? Sí, pero tú no me dijiste a mí que iba a salir. Ah, no, pero tú no me advertiste antes de tiempo, tú me lo dijiste ayer en la noche. Y desde ayer en la noche yo no he dormido sacando la ropa que yo voy a necesitar esta semana. Me voy hasta para Jabonico a pie si quieres. Pero yo, a esperar a la doña aquí, no, mi amor, de ese susto no voy yo a quedar. Pero mi amor, tú tienes que pensar en la cosa, tú tienes que respetar a esa vieja, porque ella es tu abuela. Pero yo la estoy respetando. No, tú la estás irrespetando a ella, porque si tú decides, ella va a entrar y tú vas a salir. Entonces, se llama irrespeto. No, se equivoca, papi. Yo voy a salir antes de que ella entre. No es respetándola, es salvando mi vida. Desde que la doña llegue, eso es una letanía. Así que, señores, miren, si se ponen malos, no me llamen, llamen al 911 de una vez. Ustedes saben que yo de primeros auxilios no sé nada. Porque esa va a acabar con ustedes dos y ustedes dos. ¿Y para dónde tú vas si se puede saber? Hasta para abajo de un puente estoy mejor que con... Deje relajo, Zuleika. ¿Para dónde tú vas? Me voy para donde Marilu, la hermana tuya. Yo hablé con ella anoche, eso sí, mi amor, que tuve que darle más muela, pero yo prefiero darle muela y servirle de sirvienta al esposo de ella y a ella que quedarme aquí con mamá. Porque mamá no cambia, los dejo, los quiero. Para la próxima, acuérdate que tienes que avisar antes de salir. Y acuérdense de avisarme con tiempo, no de noche, de que ya viene, aunque sea de pasadía. ¿Y te acuerdas antes de irte que esta es tu casa también? Esta es tu casa también. Sí. Es injusto. Ella dice, para un sitio arrimarse, ¿eh? Eso se llama irrespeto. Ahora yo te voy a decir una cosa, Edwin, también. Hay que ver las dos campanas, escuchar las dos campanas, como dice. Tú sabes que tu mamá no es fácil. Ven, agárrame este busto. Ay, Dios mío, ¿y esa es la ropa que tú te pones? ¿Qué tiene mi ropa? Bendición, mamá. Es que tú quieres ser macho, No, yo no quiero ser macho, pero... Dios te bendiga. No es que no sea fácil, sino que ella tiene que tener más o menos decir, ella es mi abuela, ¿me entiendes? Sí, pero no entonces... una tía, ni un parte, es su abuela. Oye, como yo lo veo. Sí, dime. Si ella ha de quedarse, para cuando ella le diga algo, ella faltarle respeto, mejor que con la ausencia, así no le tiene que faltar respeto. Ay, madre estrella de Tenalo. Ayúdame a subir. Ah, sí, verdad. Tú sabes que ya yo estoy vieja. Ay, sí. Suerte la vida. Espérese que ya voy. Yo lo que no quiero es que después, para allá, se arrime y dicen como que aquí en su casa la botaron. No. Porque los vecinos van a decir eso una vez. No, mi No hermana van a sabe pensar que no. No van a pensar que no hay discordia entre familias, sino que es un chisme lo que hay. No, hombre. Mi hermana sabe que no, que eso no es lo que tú Bueno. haces. ¡Mami, llegó! Quieres ser macho ahora, porque mira la ropa que ella... Tú tenías que ponerte un vestido o algo así. Es que yo me siento más cómoda, mamá, con esta ropa. No, así no. Déjame dejar esto aquí. Que yo voy a salir. Ay, Señor, Dios mío. Ay, ampara, Padre amado, yo que iba de salida. Ay, esto no es justo. Bueno. Mami, llegó la visita. Venga, mamá, venga. No vaya a ser que tropiece ahí y se me vaya de un golpe. Ay. Saludo, doña. Su mamá, Dios te bendiga. ¿cómo está usted? Mejor que yo. ¿Cómo está usted, doña? Yo estoy bien. Me alegro, me alegro. Entonces esta muchacha que le he encontrado yo así con esta ropa, ahora quiere ya ser macho y el otro quiere ser hembra. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con estos muchachos? Bueno, doña, ella se está criando como una mujer, pero aunque vista de hombre, para mí es mujer ella. Lo que pasa, doña, es que usted tiene que entender que la juventud de ahora es así que viste. Eso es lo normal en la juventud. ¿Ella quiere ser macho ahora? No es que quiera ser macho, es que la juventud se viste así. Mira, ve, con una ropa de jugar pelota. ¿Tú crees que eso es posible? Ella iba de salida. Sí, yo voy Déjeme. de salida. Mire, un gusto en ver, ay, cuánto tiempo. Por lo que veo, no fue de un día para otro que ya vino, porque eso pesa mucho. Espero que la pase bien, que disfruten todo. No creo que vayan a disfrutar, pero que la pasen. Zuli, vete que tú te ibas, por favor. Bendición, mamá, y tanto que yo la quiero. Ella me quiere Ella puede traer muchísimo. novelas, sí. ¿Verdad? Sí que puede traer novelas ella. Ella puede trabajar. Atiende a tu madre. Nos vemos ahora, doña. Le voy a traer un cafecito. ¿Quién es esa vieja? Dígame, ¿cómo le fue el camino? Bueno, ya tú sabes, mucha agua lloviendo. Te está de mucha agua ahora, se han ido casi de todo. ¿Y qué tú vas a hacer con estos dos muchachos? ¿Cómo así, dígame? ¿Por qué es que estos muchachos no están bien? Una quiere ser varón y otro quiere ser hembra.
Y esta mujer me trata mamá a mí. ¿Cómo así que le tratan mal? Malísimo. Ella no me trata muy bien. Ella me trata malísimo. Pero ¿en qué sentido bien? Que no me trata bien. Ella a veces me dice, siéntese ahí que yo le voy a buscar esto. Y me quedo esperándolo y nunca llega. Bueno. Y tú siempre trayéndole dinero a ella, ve, para que me cuide mi mamá. Pero esa es mi hija, doña. Tengo que atenderla porque son dos que tengo solamente. No, la mujer tuya es que yo estoy hablando. No, yo no estoy hablando de la hija. No, pero... Pues no es la hija que tiene que atenderme, es la mujer tuya. Sí, pero por lo que yo veo, ella te la trata, digo, delante de mí, la trata bien. No, muchacho, de eso es delante de ti para que tú creas. Pero yo ahora se lo voy a hacer de más. Yo vine por 2 días. Yo no voy a venir por 2 días, ¿no? ¿Y qué va a hacer entonces? Va a durar 1 mes ahora. Ay, santo. Y me tiene que buscar una habitación que sea abajo. Porque yo no voy a subir esos escalones. Porque la casa está muy bonita aquí. Aquí tiene que haber habitaciones abajo. Sí, yo habitación. Yo voy a chequear en qué está ella. Que ella, tú te vas a trabajar y ella me maltrata a mí, que me deja contigo. Ahí es fácil. Yo lo que quiero, doña, que en su estadía aquí traten por lo menos un chin de llevarse bien, doña. No, yo me llevo bien con todo el mundo. Usted empieza a tratarla al paso. Yo me llevo bien con todo el mundo. Ustedes dos, más o menos, se pulsan el Porque pulso. ella se porta bien en la casa, ella se porta muy bien en la casa. Es conmigo el problema, es conmigo. Es conmigo, que ella no quiere atenderme a mí. Yo vivo dudando de esta muchacha. ¿Cómo así? Un hombre prieto así. Ujú. Y esa muchacha blanca. Pues la mamá es blanca, vieja. Yo no creo que esa muchacha es tuya. Pero no, doña. Yo no lo creo. Hábleme bien, doña, no me ponga bien Yo no duda. lo creo. Yo no lo creo. Doña, porque si yo fuera prieto, o que yo soy negro, y la mamá fuera negra, está bien, pero la mamá es blanca. Yo no lo creo que es tuya. Doña, usted siempre está con sus supersticiones. Siempre. No, que Yo es no tuya, lo que es creo. tuya. A mí no me da eso que es tuyo. Para que lo sepa. Así que averigua. Tú tienes que hacer algo porque eso no es así. Para que estemos tranquilos. Yo tengo una duda hace muchos años. Pero entonces, espérese, una pregunta. Si usted tiene tantos años con dudas, tantos años, ¿por qué te esperó ahora ya? ¿Me entiende? A esta fecha, encima a mí, que la niña no es mía. Porque la veo como tan blanca y tan Pero blanca vieja, cada es que su mamá día. es blanca, vieja. Su mamá es blanca, no es india, ni prieta, es blanca. Bueno, pues dale una vaina de esa que le hacen a los muchachos para ver si ¿y cómo que se llama eso que le hacen a los muchachos? El ADN. Ajá, pues hácelo. Y así estamos tranquilos. Entonces usted se imagina esta fecha y decir, no es tuya. Entonces dígame usted, la gente qué va a decir. Mire, pendejo. No, pero no tiene que decir eso a la gente, somos nosotros. Doña, yo te la conozco, doña. Usted me va a excusar, pero yo la conozco, esa boquita suya. Yo te la conozco, doña. Ay, sí, No, yo lo que quiero que usted, al menos, vamos a hacer las cosas tranquilos. sí. ¿Entiende? No se ponga usted de boquita ahí, está hablando cositas ahí para que llegue al oído de ella. No, yo no se lo voy a decir a ella. No. Usted me va a hacer el favor. Somos tú y yo que estamos hablando. No, tú me vas a hacer ese favor. Somos tú y yo. Pues está Porque bien. ni se lo voy a decir a tu mujer, ni se lo voy a decir a tu hija. Pues está bien, venga para que se instale en la habitación ahí. A ver si le gusta lo de abajo. Camila, venga. Párese. Mari. Mari, ¿cuándo será que ella me piensa traer café? Voy. Dígame, doña Usted Altagracia. me dijo a mí que me iba a traer un cafecito y todavía es la hora que no me lo ha traído. Ah, pero usted me pidió un jugo. Y eso que yo pienso durar un mes aquí, yo me imagino. De aquí, no, por esto es lo último. Porque yo solo dije al marido tuyo parece que él no me quiere nada. Todo lo que yo le digo, no. Él dice que es mentira mía. Que entonces para traerme un cafecito dura mucho. Usted me pidió un jugo y yo estoy exprimiendo la naranja. ¿Le traigo bueno. café o le traigo el jugo, señora Altagracia? Bueno, si usted quiere, traiga el jugo. Porque ya usted está exprimiendo Ahora la el naranja. jugo quiere. Sí, porque usted está exprimiendo la naranja. Ya no quiere café. Pero ya usted está exprimiendo la naranja. Ok. Oye, no te vayas, no, que todavía falta mucho. Dígame. Oye lo que te voy a decir. La comida que tú vayas a cocinar tiene que traerme algo bueno. Porque yo estoy impuesta a comer bueno. Yo no como porquería. Yo estoy harta de comer pollo. ¿Te entiendes? Ya esos pollitos me tienen cansada. Así que cocina marico,
cocina lambí, pescado, paella, cosas buenas. A mí no me traiga pollito. Voy a ¿Entiendes? hablar con su hijo a ver si floja el pues bolsillo. está bien. Ok, permiso. Ven acá, Edwin. Tú me dijiste a mí que tu mamá venía por 2 o 3 días, pero tu mamá dice que ella va a durar como un mes o más. Bien. Y otra cosa que te voy a decir, yo creo que estamos empezando mal, Edwin. Tu mamá acaba de llegar y tu mamá me tiene al volar. Mira, me así? dijo que ¿Cómo quería así? jugo de naranja, ¿verdad? Sí. Le estaba exprimiendo la naranja y atrás hay que exprimirla, porque me dijo que quería jugo de naranja pura. Después me pidió un café, pero me pidió el jugo y estoy exprimiendo la naranja. Ahora vuelve y me llama y me dice que qué es lo que me pasa a mí, que ella habla contigo y te dice a ti que yo no la quiero atender, que yo qué sé yo qué, que cuando ella ha venido otras veces, yo a ella no le hago el favor y yo qué sé yo qué. Pero si ella me pide un jugo de naranja, tengo que exprimir la naranja. Me pide el café, no, tráeme el café. Cuando le digo, ahora no va a querer café, y el jugo se fue a pique. No, pues tráeme el jugo. Después que me dice que el café. Pero- Entonces ni el café, ni el jugo, ni el café. Dale, ¿Qué hago? Tú vas a hacer, tener un chin de paciencia, un poco de paciencia. Tienes que hacerlo, porque ya ella es una mujer vieja, ya demasiado vieja, y no está muy bien el coco, tú lo sabes. Yo estoy Yo te vieja pido- también. Yo te pido a ti, pero tú no estás así como ella. Por favor, no tengo un poco de paciencia. Edwin, tú también tienes que ser razonable. ¿En qué? Tú estás viendo que yo estoy tratando de llevar la fiesta en paz. Mira lo que tuvo que hacer tu hija. ¿Tú ves por qué que te digo? Que no fuñí mucho, la dejé que se fuera, porque para que ella tenga que faltarle respeto con ella aquí, acabando de llegar y ella está poniéndole defecto a Zully, que Zully parece hombre, que el otro parece mujer. Edwin, no, son los hijos de uno y ella es su abuela y le debe respeto Sí, son para los que ellos lo hijos. Es su respeten. abuela, pero también es mi mamá. Es tu mamá, pero yo no estoy diciendo que no es. Es mi mamá. Mira, Entonces, ella acabó de llegar. entonces, ¿qué hago yo entonces? Espérate, nada más mira que ella acabó de llegar y ya nosotros estamos discutiendo y en esta casa no se discute. Dame la razón. Pero, Tú hablas pero con. ponte en mi lugar. Mira, ponte tú en mi hablas lugar, con tu Pero mamá. ponte en mi lugar. Si hace la tuya que viene, yo la acepto también. Yo no invito a mi mamá aquí porque yo entiendo que el que se casa, casa quiere. Porque tu mamá es diferente. Tu mamá piensa en otra cosa y aparenta otra cosa. Pero yo no la invito aquí. Pero ¿por qué no viene ella? Porque ella quiere que dé la highlight. Bueno, por eso ¿Eh? mismo, para que tú no te sientas incómodo. Entonces, como lo que importan aquí somos tú y yo lo que hago es que no le invito. Y si viene, viene un día y se va al otro día. Yo a ti te voy a decir una... No, pues mira, No, tú lo que tienes- espérate. Para terminar aquí, esa es mi mamá. No me pongas a elegir a mí, porque esa es mi mamá. Está bien. ¿Ya entendiste ya? Esa es Y mi yo te mamá. voy a decir otra cosa a ti. Aconséjala y habla con ella. Porque si esto sigue así, tú sabes dónde vamos a parar. No tengo más nada que No, decir. no, está bien, está bien. Bueno, mi hijo, yo me cambié de ropa, me puse este vestido para que me dé un paseíto por ahí. Pues ya yo estoy cansada de estar aquí, trancada. Pero mi amor, usted tiene aquí un día apenas, ¿está cansada ya? Sí, yo estoy trancada, sí. ¿Y en la casa, como usted está en la casa ya? Para eso me quedo allá. Entonces, Ahí, trancada allá y trancada aquí. entonces ¿para dónde usted quiere ir? Llévame para por allá como un heladito o algo, porque yo no bebo romo. Bueno, Yo nunca he bebido. pues camine, venga, vieja. Ah, pues yo nunca he bebido romo. Coge ese Ni carro. cerveza, ni vino. Yo nunca he bebido nada. Así que, ¿Y para dónde tú vas? Voy allí con la vieja a comerle un heladito. Oh, ¿se te olvidó que íbamos para el supermercado? Pero mi amor, ahorita hagamos eso. Pero tú me mandaste ahora mismo, Edwin, a cambiarme. Tú sabes cómo son estos viejos, ¿me entiendes? Está bien, está bien. Que le vaya bien. Pero mi amor. Que le vaya no bien. No te me pongas guapa, yo vengo No, ahora. yo no estoy guapa. ¿Quién dijo eso? Vayan con Dios. Está bien, yo vengo ahora. Que lo disfruten. Está bien, camine, bien. Tú verás, ahora voy a llamar a mami que venga también de visita. Lo que es igual no es ventaja. Adiós, pero venga acá. ¿Y este martirio que estoy yo viviendo? ¿Sí o mami? Sí. No me diga. Ok. Oiga, mami, yo le estoy llamando. Yo necesito que ustedes vengan, que sea 2 o 3 días. No, mano, venga, venga. Mire, yo estoy viviendo, la mamá de Edwin llegó aquí y me tiene al volar. Al volar. ¿Tú sabes lo que una gente que todo le molesta? Nada lo que hago ya se lo encuentra bien. Y él cede a todos sus caprichos. Hágame el favor, mami, hágame el favor, venga.
Para que me dé una manito. Sí. Sí, yo se lo repongo el pasaje. Ah, pues está bien. Ahora mismo salga. Está bien. Ok, sí o más. Adiós. Vamos a ver si es chicle que matica la burra, como dicen ellos. Pero ven acá. Nada de lo que hago esa señora se lo encuentra bien. Nada. Y entonces el otro, es su mamá. Es su mamá, pero ella también tiene que respetar a los demás. Porque no puede ser que yo la respete nada más. Y para mí no hay respeto. Para mis hijos no hay respeto. Para los demás no hay respeto. No, así no es. Mi hija. ¡Mami! Ay, llegó quien faltaba, mi amor. Ay, ¿Cómo qué tú bueno, estás, mi cielo? ¡Ay, mami! Dime. Qué bueno que vino. Vamos a sentar, mami, aquí, venga. Volé, porque cuando se trata de lo mío, tú me conoces. Siéntese ahí, más para explicar. Tú me conoces cuando se trata de lo mío. Oiga, Cuéntame qué es lo que hay. Usted sabe que yo soy una mujer que le gusta respetar, ¿verdad? Claro. Pero se está dando la situación. Mire, Edwin y yo ni siquiera discutimos. Ya nosotros tenemos tantos años que No, somos ya como ustedes hermanos. son como, más que hermanos, ya ustedes son como gemelos. Pero cada vez que viene su mamá, se torna una situación incomodísima, mamá. Que esa señora me dice, a mí quiero café. Y no está el café cuando ya me está llamando que lo que quiere es un jugo. Yo le he oído, madre, metiéndole cosas en la cabeza. Le he oído murmurando con Edwin que Zuleika Con no es el hija de- hijo. que Zuleika di que no es hija de Edwin. ¿Que Zuleika qué? Que no es hija de Edwin. Eso Ella diciéndole. yo le he oído. Ellos dos hablando, yo arriba, en los escalones. Y tú no has dicho nada. Nada, mami. No le he dicho nada porque no quiero problemas, porque él la consiente como cosa loca. Pero el que hace lo que ella hace es porque le gustan los problemas. Pero tú tranquila, mi amor, que aquí estoy yo. Además, ¿qué hace esa vieja aquí? Porque el casado casa quiere. Tú ves que yo vengo de cada año un día, aparte de que el marito ese tuyo, tú sabes que no me cae muy bien porque no era cosa de mi calaña. Por eso casi ni te visito. No, ma, pero nosotros tenemos un hogar estable. ¿Usted me entiende? Pero el problemita está en cuando la doña Altagracia viene. Su Es que mamá ella no llega. tiene por qué venir. Ella tiene que quedarse tranquila. Yo soy vieja y me quedo en mi casa y te dejo tu vida, te Sí, dejo ma. tu libertad. Usted sabe que todo el mundo no es igual. La cosa es, a mí no me molesta, mami. A mí no me molesta para nada que ella venga a visitarme. Pero entonces se mete con Zuleika, se mete con el bebo, se pone a inyectarle en el cerebro. Yo no tengo ningún problema con que él le Una haga de él. vieja a esa edad. Sí, ¿Eh? ella se pone a meterle chisme. Y él, todo lo que su mamá dice, Lo cree. eso es así. Mami me tiene al volar. Al volar. Cuando yo la llamé, nosotros íbamos para el supermercado y ella se antojó de que él la sacara a pasear. Te dejó a ti, se la llevó a ella. Sí. Pero Así eso, mismo, eso es mami. porque eres tú. Porque mira, yo no sé por qué tú te convertiste en eso, mija. Porque yo a ti te crié de una manera. Mira dónde te tiene enchonclada a ti. Como si le diera vergüenza. Contrario, que debería de ser tú que te dé vergüenza salir con él. Mire, ¿Y mami. Zuleika? Zuleika se fue. ¿Por qué que ella nada ¿Que más le Zuleika pega? qué? Se fue. ¿Que se fue para dónde? ¿Dónde mi hermana? ¿Se fue a pasarse el día que? No, hasta que la abuela se vaya. No, mira, pero no me diga eso, porque con mi niña sí no. Tú ves, Damari, mira contigo, porque si a ti te da la gana, pero con mi niña sí no. Ahí sí es verdad que ya tú me descontrolaste el coco, con todo. ¿Y cómo tú permitiste que Zuleika saliera de aquí? Porque a quien tú tenías que echar de aquí a la vieja esa. Mami, yo le estoy diciendo que no quiero problema. ¿Usted me entiende? Que estoy tratando de aguantar para que no haya una situación. ¿Me entiende? Pero ya la situación Pero está. parece que Zuleika escuchó que la abuela venía y ella preparó su ropa. Saliendo ella se topó con la abuela que iba llegando. Dios mío, pero qué diferencia tan grande, porque como se pone Zuli cuando yo llego y a tener ella que irse de su casa, tú tenías que agarrarle su bulto, lo que fuera su cartera, y tirárselo a la calle. No, mami, y porque no entonces permitir, adiós, pero ¿y tu hija? Me voy ahora? a buscar un problema con Edwin. Zuli viene cuando ella se vaya. Así no hay problema, Y ni tú tiene ella tan que estarle faltando el calmada. respeto. ¿Quién fue que tú saliste, mi hija? Con esa calma tan grande, porque mira, a mí no fue. Es que A no mí quiero no problema, fue. mami, no quiero problema, pero de verdad me tiene cansada la señora. Mira, de yo, verdad que sí. La mamá de tu papá, yo te he hecho los cuentos, ¿verdad? Cómo era, que yo decía sí, ella decía no, yo decía no y ella decía sí. Y la ponía en su puesto. ¿Cómo tú te dejas
Así de esa pero señora. Les voy a decir una cosa, por eso la mandé a buscar. Porque yo no le voy a faltar el respeto. Pero usted, mi mamá, Pero lo que es déjamela a igual mí. no es ventaja. Exacto. Entonces ya usted sabe. Déjamela a mí. A usted se la voy a que dejar. Cuando él me diga algo, yo le digo, no, esa es mi mamá. Y Exactamente. merece tu respeto como yo respeto la tuya. Y estoy aguantando la tuya. Así que Déjamela. vamos a ubicar. Déjamela a mí, ¿sabe por qué? Porque ella y yo sí salimos. Sí. Porque tú la tienes disque que respetar, pero yo no tengo que respetar a nadie. Vamos a ubicarla, mami. La voy a poner al lado del cuarto ¿Y, de ella. ¿Y a qué hora llega la vieja esa? Mami, no, estése tranquila. Ay, es al que ya paso. estoy loca por verla. Al estoy paso, loca mami, al por paso. verla. Al paso, mami. Ay, si el aire está prendido. Ay, pero si es que ella lo prendió el aire. ¿Y qué usted hace aquí, vieja mierda? Pero y esa frescura de usted de expresarse así, de tratarme así, de esa. Porque Y yo oye apagué- eso. Yo apagué el aire y los encuentro prendidos. Di que vieja, un conejo diciéndole a otro orejún, porque de viejo a viejo. Vamos a ver, ¿quién es más viejo? Ahora, ¿Usted o yo? ¿quién la mandó a usted entrar a esa habitación? ¿A esta habitación? Sí. Pero esta habitación la cogí yo porque cuando yo vengo, aquí es que yo me quedo. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque esta casa es de mi hija. ¿Y a usted quién le dio esta habitación? ¿Y quién fue que compró esta casa? Mi hija y su hijo. ¿Y la hija suya trabaja para comprar hijos? Ella no trabaja, ellos son casados lamentablemente, porque mire, como yo oré y me di rodilla para que mi hija se olvidara de ese hijo de usted, que lo que vino fue a dañar la raza, oyó, y no me valió de nada. Pero ya que mi hija a través de los años estaba tranquilo con él, yo me quedé tranquila. Pero ¿sabe qué? La Mari me acaba de decir y de informar que Zuli se fue de la casa por su culpa. Y si a esa muchacha... vuelve, no se apure, Ella que vuelve. Mire, si a esa muchachita va y me le pasa algo en la calle, Ya nada no le va a más. pasar nada. No le va a pasar nada. No. Pues ruéguele a Dios. Usted cree en Dios, ¿verdad? Sí. Ruéguele a Dios que no le pase. Yo soy una Porque señora por que esa. oro de noche y oro por la mañana. Ay, ora, pero orar de nada más de la boca para afuera o de la boca para adentro. No, yo oro por Ah, dentro, Pues óigame, ruéguele a Dios de corazón. de que a ella no le pase nada. A ella no ¿Sabe le va a por pasar qué? nada. Porque me vuelvo así, mire, una tigresa. Usted no sale con mi hija porque mi hija usted la respeta, pero yo a usted la de cocoto y me regarito por ahí y nadie me encuentra. Porque por lo mío y mis hijos, yo hago lo que sea. Míreme, a mí no me importa ni edad, ni sea joven, ni nada. A mí no me importa nada. Ay, pero usted está pues bien así. ¿Y en qué que usted priva, eh? En eso mismo es ¿En lo qué que que le usted estoy priva? Usted diciendo. no me conoce. Ni ¿Usted sabe yo, de ni dónde usted. soy yo? ¿Dónde usted? ¿Usted quiere que le diga? De matar. ¿Usted quiere que le diga? Venga, Mire. venga de cocotarme, venga. Pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa? Doña, espérate, Mami. espérate, doña. De que Ven, mami, cótame. ven. De que cótame, venga. Ven, mami. Doña. Ven, mami, deja Venga de eso, mami. cocotarme. Pero doña, deje eso, venga, venga, doña. Mira. No, no te la lleves. Pero mira. No te la lleves. Doña, usted debiera respetar un chin, ¿eh? Mira, ¿Usted cree que pero no te la lleve. Usted se quieta, mami. ¿Usted sabe qué? Que ya usted está más acabada que yo. Yo la agarro a usted, Ay, óigame, sí. y la hago salir. ¿Usted quiere Usted no venir de la- sabe. No, mami, usted no. sabe. ¿Usted Doña, quiere venir doña, de la- doña, Usted no sabe. Doña, ¿Cuál déjame. soy yo? Pero doña, ay, Ya, Dios. mami, vámonos, vámonos. Déjame, Doña, esté tranquila. Dame yo las me uñas a mí, que la tengo como el demonio. Doña, cállese, doña. Vámonos, vámonos. Pero déjame, Damari, mira, tú no tenías que meterte, tú me tenías que dejar, mira, que yo la desflecara porque eso era lo que yo quería. Pero ya logramos el objetivo. Ya no, Vamos. no, Oye, mami. eso no se queda ahí. Doña, siéntese ahí, doña, siéntese ahí, doña, siéntese ahí. Doña, Ay, que esto, ¿y tú crees que uno tiene que soportarle cosas a ese trapo de vieja? Estamos en casa Es que no ajena. es así. Estamos es en una que casa no, ajena, es mi que amor. no, pues ella Aquí no se también. pelea, doña, ella nunca. también está en casa Ay, ajena. Dios santo, Dios ella mío, también. Padre Dios. Ella Doña, también, porque doña, tú fuiste que compraste esta casa. doña, no, la compramos entre los dos, doña. Ajá, pero Doña, que tú entre estás los dos, aquí. doña, entre Tú los dos. estás aquí. Usted no va a visita igual que Y ella ¿no? me está votando Ay, a mí Dios mío. también. Yo no logré nada, yo no le hice lo que le quería hacer. No, vamos a ver qué dice mami, porque ese es el objetivo. Usted sabe que usted tiene que ir mañana. Yo me Entonces, tengo que ir, pero esa vieja se va conmigo o se va antes que yo. Sí, está Ella no bien. se Vamos- queda aquí. Vamos a ver qué dice el hijo. Vamos Sí, a ver pero qué tú dice el tenías hijo. que dejarme, mira, que yo le diera para yo desahogarme. Siéntese. Déjeme buscar un vasito de agua.
Yo estoy bien. Yo lo que estoy es rabiosa porque no me dejaste hacer lo que yo quería hacerle. Sí, pero con un vasito de agua usted se calma, mami. Vamos a ver ahora qué dice él. Vamos a ver, porque lo que es igual no es ventaja. Entonces ella quiere faltarle respeto a todo el mundo aquí. A los hijos de él, a la mujer de él y a todo el mundo. Sí, porque Entonces, no da la cara. No, a ella hay que respetársela. Vamos a ver qué me dice. Entonces ahora yo voy a entrar en acción. Ay, mira. Cálmese, Yo te mami. digo a ti. Eso no es así. Adiós, que ella me va a arrancar a mí el alma, que ella me va a despeluzar, que ella me va a sonar. Eso no es así. Pero mi amor, al pasito, mire, doña, si ustedes hablan como dos personas civilizadas, al menos como dos personas mayores. y No, se ella no entienden me un chin, está hablando pero así. velo ahí. Doña, es que Ella no me está son hablando igualitas, así. doña, ustedes dos son igualitas. Ella no doña. me habló así. Ella me habló que ella, pues lo suyo, que ella arrancaba el alma a cualquiera, que esto, que el otro. Y entonces yo, pues lo mío también, yo le Pero arranco el es lo alma a mismito, cualquiera. vieja, es lo mismito, vieja. Ah, Es lo pues mismo. entonces, no te pongas a pelear por eso. Tú no le dirás nada, pero yo la agarro. Mira, será los años que la tienen a ella decrépita así, trastornada y loca. Tenga, cálmese. Beba agua, cálmese ya. Ven, Tú te pones a pelear por eso, entonces se pone ella conmigo. camina para que tome un chin de agua, venga. Adiós. Ay, Dios santo, ¿qué es lo que está pasando en esta casa? Dios. Mari, yo quiero hablar contigo en privado, por favor. Ok, déjame peinar a mi mamá, que me la dé tú Por sola. ahora, por favor. Suba, mami, espéreme en mi habitación. Ahora tengo yo que irme también. Espéreme en mi habitación, mamita, ve. Mira, me voy a parar y voy a ir porque tú me lo pides. Está bien, amor. Porque si no, me quedo aquí. Está bien, mami, sube. Dime, Edwin. Mari, vamos a hablar y poner los puntos sobre la mesa. Yo espero que esta vez tú me entiendas, porque tú sabes que yo no sé hablar mucho, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tu mamá no esté aquí ni un día? Un día no tiene. Ya tu mamá ha hecho este repelpero ya con mi mamá. Mira, Edwin, te voy a decir una cosa. Lo que es igual no es ventaja. Cuando tu mamá llegó, el mismo día que tu mamá llegó, y no es que yo le quiera faltar el respeto, pero si tú eres un hombre consciente, tú tienes que saber que la que empezó a faltar el respeto cada vez que viene tu mamá es lo mismo. No bien ha pisado la puerta ahí en el frente cuando ella está diciendo que mi hija parece macho. Se lo dice delante de ella. Eso es una falta de respeto. Porque tú y yo sabemos que la hija de nosotros no es macho. Que se ponga un jean y se ponga un t-shirt, eso no quiere decir que ella sea machorra ni es macho. Y eso es una falta de respeto. Si la nieta le contesta mal, entonces ya es un problema. Y tú siempre te vas a banda de ella. Si tú lo hubieras puesto en su puesto desde un principio, Edwin, ella no actuara así. Pero como ella sabe que tú todo se lo celebras, ella quiere barrer con todo el mundo. Pero estamos igualitos, porque tú a tu mamá también todo se lo celebra No, también. te equivocaste. Pero mira cómo tú estás ahora mismo. Te Mira cómo tú equivocas. estás ahora mismo. Que mi mamá esto, mi mamá aquello. Entonces, ¿y la tuya? Bueno, yo te voy a decir una cosa, Edwin, mira. Hay una de dos. Sí, dime, ¿cuáles son? Si tú quieres que mi mamá se vaya, la tuya se va. Ay, ¿por Pero qué? mientras la tuya se quede aquí, porque mi mamá tiene el mismo derecho que tiene la tuya de estar aquí. Entonces, mientras la tuya esté aquí, se queda mi mamá aquí. La voy a ubicar en una habitación de la mejor ahí arriba. Entonces, una pregunta. ¿Vamos a vivir así? Tú eres que sabes. sabe. No, así no se puede, ¿no? Si tu mamá se va, la mía se va. Tú sabes que a mi mamá no le gusta estar aquí, porque mi mamá sí respeta. Respeta tanto que me mira el pleito que soy en el cuarto. Ah, pero es que tu mamá no es fácil, Edwin. Tu mamá no es fácil. No. Mi mamá es más vieja que la tuya. Pero que no es Tiene que ser un fácil. chiste de respeto, aunque sea. Pero no es fácil. Es que tú, como una persona mayor, debes respetar a los demás. Y Es si que, tú oye, no respetas, no te debe ser raro que Es te falten el respeto. No, es que esto, mira, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Porque tú defiendes la tuya y yo defiendo la mía. Ah. Mira cómo estamos ahora mismo. Tú con la tuya y yo con la mía. Entonces, vamos a esto a buscarle un final. Ya hay una solución. Cuando la tuya se vaya, se va la mía. Mientras tanto, no se va nadie. Ah, pues está bien, entonces, yo como es. Si la tuya se queda, la mía se queda aquí también. Porque yo tengo el mismo derecho que tienes tú en esta casa. Se va tu mamá, se va la mía. Y problemas resueltos. Porque tú y yo nos peleamos. Y desde que tu mamá llegó, esto se ha vuelto un ring. Se acabó la vaina. No, pues sí, ahí está bien. Mira cómo esa vaina, mira. No, pero esto es injusto, esta vaina. Ay, santo Padre, Dios mío. Esto es injusto. Bueno, esto se va hoy a decidir hoy mismo. Doña, pero una pregunta, doña. ¿Cuándo usted piensa irse? ¿Conmigo? ¿Y qué usted Sí, con habla? usted misma. Digo, una sola pregunta nada más eso. ¿Cuándo usted piensa ¿Usted irse? quiere saber cuándo yo pienso irme? Sí, dígame. Cuando la madre de usted se vaya, entonces yo me voy.
O no, así mismo como lo esté escuchando. Porque si ella tiene derecho de estar aquí, yo también. Entonces, ¿cómo lo ve? La cosa es que yo creo que usted me entienda un poquito a mí. Ajá. Un poquito. Cuando yo me casé con su hija, yo no incluí suegra. Pero no, sí incluyó a su madre. No, mira, Pero sí incluyó doña, a su mamá. excúseme, doña, no quiero faltarle este respeto. Pero ya me lo ¿Entiende? está faltando. Pero excúseme. Mi mamá vino aquí a pasarse un par de días solamente. ¿Y yo? No, usted vino aquí fue de improviso para buscar plato con mi mamá. No, yo vine y me iba, pero como su mamá se puso conmigo y dijo que ella aquí mandaba y me trujó y me deflecó, yo también me tengo derecho a quedarme, porque Damari es tu mujer, lamentablemente, porque yo mira tanto que yo le dije a Damari, pero Damari nada salió a su papá, porque ella buscó esa raza, no la mía, porque su papá era ni casi mencionado. Doña, mire, yo te lo estoy yendo. Así Vea, como porque no soy sordo. ¿Usted ha visto cuántos matrimonios hay que se casan con belleza, con lindura? ¿Y en qué terminan? En fracaso. Pero Excúseme, porque usted es demasiado. Pero déjeme hablar a mí Usted es también. demasiado, espérese, escúcheme. Este matrimonio era feliz. Nunca, mi mujer y yo hemos discutido. No me llegó usted ahí ya se armó el boroteo. ¿Sabe por qué? Porque su mamá de usted estaba impuesta a venir y a disponer y a hacer y deshacer aquí. Y como yo nunca me aparezco, pero ahora tocó la casualidad o la coincidencia, no. La coincidencia no, la diosidencia, porque fue Dios que me mandó. Y mi hija se traga todo, se mete la lengua donde no se la debe de meter. Pero aquí estoy yo para defenderla. ¿O es que usted no está viendo que su mamá es una falta de respeto? Porque hasta de Zuli habló. ¿Cómo que habló de Zuli? ¿De qué habló de Zuli? ¿Y qué dijo ella de Sí, Zuli? dígame qué habló. Que ella lo que parece es un macho y que Bebo parece una hembra. ¿A ti te parece bien? Eso es corrigiendo. Esos son Eso es tus corrigiendo, hijos. ya está. Corrigiendo. Es corrigiendo porque si ella se viste, suponer, un ejemplo, ella se viste, ella es hembra y se viste de macho, yo sé que es hembra, pero la gente afuera va a decir que no es hembra. Y- Va a decir que es una ley. ¿Ya entendió? Claro, tú tienes que defenderla, tú tienes que decir, No, no, usted no mi defiende, mamá. usted no defiende tampoco. No, mi mamá, pero como Damari es educada, porque así fue que yo la crié. ¿Educada? Una señora decente, Poner de suyo entonces. clase. Poner suyo entonces. No, esa era No, de no tu es suyo abuelo. porque usted no tiene nada de educación. No, yo usted no no. tiene nada de educación. Yo no. Doña, mire, óigame, escúcheme. Cuando se trata de uno de los míos, a mí se me olvida la educación. Y tú me disculpas que esta casa también es tuya, pero yo tampoco estoy dispuesta a aguantarle pendejada a nadie. ¿Oíste? Y tú, cuando tu mamá se vaya, yo salgo por esa La gente puerta. pasa por ahí y va a decir, oye, esa mujer se está tragando ese hombre. Esa es su mamá. Dile que coge bultico para que No, tú veas doña, como pero yo a usted coge. no me le falta nada más con una correa y ven acá, muchachito, y me da para el fuetazo. Yo quisiera que Damari me hubiera soltado a tu mamá para enseñarle a ella que ella no tiene que venir a casa ajena a dar órdenes, porque yo vengo aquí, yo no doy Que órdenes. no da orden. Yo no doy órdenes aquí. ¿Y ahora qué está haciendo usted ahora? Yo no doy Usted órdenes. está ahora ordenando usted que mi mamá tiene que irse a la casa. No, yo no digo que se vaya. Ajá, dígame. El tiempo que ella dure aquí, ese tiempo lo voy a durar yo. Yo no le he dicho que se Entonces, vaya. mire, vea, para culminar esta vaina, porque usted una vaina. ¿Dónde está Damari? No sé dónde está Damari. No habla con Damari ahora mismo. Esto aquí o se define hoy o se termina hoy. Bueno. Óigame. Yo Y- soy- yo y soy a mí persona- no me mande a callar Doña, tampoco. yo estoy en mi casa, doña. A mí me importa. Yo estoy en mi casa, doña. A mí me importa. Yo estoy en mi Usted está casa, en su doña. casa. A mí me Usted va en importa. su casa, pero aquí no. Y tu aquí mamá mando yo. tiene la suya también y está aquí. Buena fresca, coño. Fresco es Todavía. usted. Fresco es usted. Decrépito. Oye, Damari como que tiene ese gusto, mira, como si lo tuviera enfermo de un cáncer terminal. Porque tanto que yo le pedí que no se fijara en esa porquería, que ni nalga tiene siquiera para sentarse en una silla. Ay, Dios mío. Yo lo que me quedé con este deseo de agarrar a esa viejita y terminarla de deflecar, para que ella vea que hay una mujer que ella debe de respetar. Oye, diciéndome fresca y de todo, el desrengao ese. Damari, óyeme. Dime. Yo que hablo muy poco porque no sé hablar. Esto aquí hay que llegar a un acuerdo. ¿Qué pasó ahora? ¿Entiendes? Tu mamá es una falta de respeto. Vamos, esto claro. O se va tu mamá o se va la mía. O se van las dos.
Ahí sí estás tú hablando. En verdad, mira, no me está gustando esta vaina. No me está Ahí gustando tú mucho. estás hablando, Edwin. Hay que ser justo. Ella, las dos, tienen su casa. Entonces, para que no haya falta de respeto ni problema, se va tu mamá y yo le digo, la mía está loca por irse para su casa. A mi mamá no le gusta estar aquí. Pero entonces ella dice que ella no se va a ir porque la tuya me tiene de mojiganga y que yo me meto la lengua, tú sabes dónde. Y no se va a ir, entonces yo no la voy a votar porque mi mamá tiene el mismo derecho que tiene la tuya. Entonces tú hablas con la tuya y le dices que se vaya para su casa, que ya está bueno y que hay que evitar los problemas. Y tú verás cómo coge mi mamá y se va de una vez. Mi mamá está loca por irse para su casa. Entonces, en totalidad de final, mi mamá tiene que irse ya. ¿Y qué es lo que tú quieres? No, una pregunta. Entonces, para un futuro, ni tú tienes suegra, ni yo tengo suegra. No es así, Edwin. Pero tú tienes que hablar con ella. Tú tienes que decirle que ella tiene que respetar. Tú sabes que la primera que ha faltado el respeto aquí, a tus hijos, a mí, a nuestro hogar, es tu mamá. Entonces habla con ella porque ella no es loca. Hazle entender. Ella puede venir de visita aquí. Un día ella viene y se va para su casa. Una visita que ella viene, ella entrando y Zully saliendo. No, es que cuando ella venga un día, todo el mundo la aguanta. Ah. Cualquiera la aguanta un día. Pero ella viene y se instala aquí. Sí. Di que por una semana y dura un mes. Y eso es caja y caja y cajeta diario, poniéndose con todo el mundo. Pero una pregunta. Mi mamá, ¿a ti te falta el respeto? Claro que sí. Tú no me das cuenta, pues la tuya sí me lo faltó a mí. ¿Tú no te has dado cuenta? No. Edwin, Tu mamá ¿qué? me puso todo el Mira, respeto del Edwin, no mundo. estoy hablando caballero, por favor. Yo venía bajando los otros días la escalera y la vi diciéndote, la oí, que Zuleika no era hija tuya. Oye, la boca es tuya, igual que tu mamá. Son cosas que me duelen y me le he callado. Y tú la has tolerado. Porque tú sí sabes que esa es hija tuya. Y si no es hija tuya y le va a seguir el juego de tu mamá, hazle el ADN. Pero cuando te salga hija tuya, entonces me recoges todo tu trapo y te me largas de aquí. Ah, sí, el pendejo se fue. ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga? Siempre así, el hombre se faja con la mujer, se deja y el hombre coge su bultico y se fue. ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Que sigas tolerando a tu mamá? No, vamos a hacer ya lo siguiente, ya. Yo hablo con mi mamá ahora mismito, ella se va y también se va la tuya. ¿Y ya? Mira, mi mamá yo no tengo ni que decirle. Mi mamá está loca por irse. No, pues está bien, entonces está bien. Tú eres que sabe. Vamos, eso se lo doy ahora mismito. Tú eres que sabes. Y si Se tú quieres resuelve seguirle el juego ahora a tu mismito, está bien. Si tú quieres seguirle el juego a tu mamá, está se lo bien. seguimos. Vamos a resolver ahora mismo. Ok. Adiós. Pero oye, que nunca me ha faltado el respeto a mí. Y hasta te ha dicho que la hija tuya y mía no es hija tuya. Pero venga acá. Hay que respetar a la suegra, pero también ella tiene que respetar a uno. Las cosas no son así. Todo partido y nada para el sobrino. Tú verás ahora mismo. Se va ella y se va la mía para su casa. Vieja, yo quiero hablar con usted, vieja. Yo creo que usted haga su bultico para que se vaya para la casa. ¿Entiende? Porque aquí hay muchos problemas ahora mismo con la mamá de Damari. Y usted no puede estar junta. Entonces tú me vas a botar de aquí. Siendo esta casa tuya, tú me vas a sacar de aquí. Mi amor, no la voy a sacar de aquí. ¿Me entiende? Usted vino fue de vacaciones, no fue para mudarse aquí. Cuando yo me casé con Damari, fue para yo formar un hogar. Para estar sola. Usted tiene su casa, usted tiene que la cuide. Usted puede venir aquí a mi casa porque usted está en su casa de un día para otro. ¿Ya entendió? Ahora, si usted hiciera un sacrificio por mí, yo mantenga mi hogar estable, no la estoy votando. Usted siempre será mi mamá y esta será siempre su casa. Pero yo para evitar un problema, ¿ya entendió? Yo a mi edad y la edad, Mari, ya somos dos personas adultas, muy adultas. Para salir a buscar otras parejas, no será muy bueno. Entonces tú me vas a mandar sola a mí. Mi para amor, allá. yo la voy a llevar a la casa y allá la sirvienta usted la va a cuidar como siempre. La va a cuidar como siempre, doña, porque usted vino para acá fue por un par de días, no para mudarse, vieja. ¿Ya entendió? Eso es que la mujer tuya no me quiere a mí. No, amor, no es que no la quiere, es que no quiere discusiones con su mamá vieja. Ya ustedes dos son dos viejas, chismosas las dos, ¿ya entendió? Y me escucho la palabra vieja. Entonces, en esta casa antes no se discutía, llegaban ustedes dos. Por eso era que yo quería despelucarla a ella. Verlo ahí. Me la dejan y se la da el peluco. Oye, en definitiva, venga para que haga el bultico, yo la llevo y mañana nos vamos de acuerdo qué te va a hacer allí en la casa. ¿Entendió? Yo quisiera que me la dejen a ella. Doña, no que la deje, déjeme ese pleito, doña, que tú somos dos viejas. Yo no quiero ya que usted esté tranquila, ¿verdad? Yo la llevo a la casa y cuando usted quiera venir aquí de pasadilla un día, yo la traigo. Ay, pero que Dios me libre. No, venga. Que Dios me libre estar con la mujer tuya. Venga para que busque el bultico, venga. Que Dios me libre. Usted tiene que aprender, doña, con el tiempo, a perdonar yo.
Camila, mira. No se preocupe que usted vuelve a ver aquí de pasadilla. Que me cuida mucho, viejo, yo. No, que cuidarme porque irme tú. Se cumplió el cometido. ¿Y sabe qué? Si vuelve, me llama. Cuenta con eso, mami. Me llama. No Cuenta deje. con eso. Tú sabes que yo estaba loca por irme, pero no la iba a dejar aquí. Si yo me iba, ella tenía que irse. Y a mí no me hace nada, mami, que no me hace nada, de verdad. Claro. Que ella venga, pero es no, que es un problema. No a un meterse problema. en tu vida. No. No, oye, pero me llama. Porque mira, la defleco y la mando para el otro mundo. Esa madre mía.